a 360 grados, hoy es jueves, perdón, martes. Martes 10 de mayo del año 2022. Mire, hoy es el 24º aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez. No podemos dejar pasar esta fecha sin antes mencionar. Pero vamos a dar el informe del tiempo para entonces, en lo que los muchachos buscan las imágenes de precisamente del año 98, cuando ocurrió la muerte de José Francisco Peña Gómez y todo eso, pues la mostremos a ustedes y a la opinión pública nacional. Mientras tanto, el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología del día de hoy. Hay calor, señores, ¿eh? Hay mucho calor. Acá ahí no está. Hay mucho calor, mucho calor. Realmente la Oficina Nacional de Meteorología lo había dicho en esta misma semana que iba a haber calor en estos días. Y precisamente también se había hablado de que hay una situación en el ambiente en el que hay muchas tormentas eléctricas y hay en estos días de mayo, junio y julio esos rayos que ocurren regularmente en esta época del año en la República Dominicana. Lo especifica muy bien la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Qué dice la Oficina Nacional de Meteorología? Que hay una vaguada que va a favorecer la ocurrencia de esos aguaceros, de esas tormentas eléctricas de las que estamos hablando y de ráfagas de viento, pero eso va a ocurrir en el interior del país. Aquí hay temperaturas calientes. Esas son las condiciones del tiempo que van a permanecer dominadas por una vaguada que mantiene un alto contenido de humedad sobre nuestro país. Se pronostica que para esta tarde, hasta las primeras horas de la noche, ocurran aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre las provincias del noroeste, del norte y en la cordillera central y la zona fronteriza. Las demás localidades no se esperan precipitaciones de importancia, sin embargo, el viento cálido del sureste y los efectos locales, o sea, el calentamiento diurno y orográfico, pueden dar lugar a ligeros aumentos nubosos, en ocasiones con chubascos pasajeros. Decir que estas temperaturas, insiste la Oficina Nacional de Meteorología, se van a mantener calurosas durante el día por la incidencia del viento cálido del sureste. En la noche y en la madrugada se van a sentir ligeramente agradables, especialmente en las zonas de montañas. Dice la ONAMET, en los meses de mayo, junio y julio la actividad de tormentas eléctricas, rayos y tronadas aumenta en la República Dominicana. Lo vamos a decir siempre, todos los días. Y eso por la época convectiva. Dice la Oficina Nacional de Meteorología, además, que se incrementa la probabilidad de granizo y tornados generados por los vientos fuertes, por lo que exhortamos estar atentos a las informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología. Eso ocurre especialmente en las comunidades de las altas montañas. Estoy hablando de San José de las Matas, Villarriba, Jarabacoa, Constanza. En esa zona regularmente ocurren esas granizadas, pero también Villatrina y esas zonas donde hay mucho frío, mucha condensación, ocurren esas granizadas. Y los tornados también. Así que recordar siempre la advertencia de la Oficina Nacional de Meteorología de que estamos en la época convectiva. En resumen, vaguada va a aumentar los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones noroeste, norte, cordillera central, en la zona fronteriza, temperaturas calurosas por la incidencia del viento del sureste, condiciones marítimas normales en las costas del país y las temperaturas oscilan entre
le voy a decir ahora, 29 y 31 grados Celsius las máximas y las mínimas 20 y 22 grados Celsius. Ese es el reporte del tiempo, el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología. Como le decíamos al inicio, hoy se inicia, o mejor dicho, se cumplen 24 años de la muerte de el considerado uno de los más grandes líderes de masas de la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez fue de los grandes líderes que convocaron a la revuelta del año 1965 en Radio Comercial, cuando se dio cuenta de que una revuelta de coroneles en la primera brigada del ejército estaba en un movimiento de conspiración para derrocar al triunvirato que estaba en esos momentos gobernando el país. Todo esto tras sucederse el derrocamiento del presidente Juan Bosch en el año 1963, 7 meses después de haber asumido el poder en el año 1962. Es la primera vez que llega al poder el Partido Revolucionario Dominicano, Juan Bosch a la cabeza. Partido que fue conformado en el año 1939 aproximadamente y que llegó al país entonces más o menos antes y que fue una de las principales fuerzas políticas que conmovía a toda la sociedad dominicana desde aquella época. En el año 1966, luego de la guerra del 65, precisamente, el PRD volvió a competir con el presidente Joaquín Balaguer en el año 1966. Se dice que fueron unas elecciones amañadas y que realmente quien ganó fue el Partido Revolucionario Dominicano. Ahí ven ustedes, esa gráfica es la más común porque ahí fue cuando agentes policiales fueron a buscar a José Francisco Peña Gómez, luego de él hacer el anuncio a través de Radio Comercial de que había un movimiento de convulsión nacional que dio pie a la llamada revolución del año 1965, la Guerra de Abril. Desde luego que José Francisco Peña Gómez, a la salida entonces del Partido Revolucionario Dominicano de Juan Bosch en el año 1973, se convierte en el principal líder de esa organización política. Era entonces su secretario general del Partido Revolucionario Dominicano y junto con los líderes de ese partido, estamos hablando de, todavía quedan algunos de ellos, entre ellos estamos hablando de Milagros Ortiz Bosch, pero también tenemos que hablar de Hugo Tolentino Dip, tenemos que hablar, fallecido ya, tenemos que hablar de Fafa Taveras, está con vida también, tenemos que hablar de otros líderes más, por Dios, ahí está, por ejemplo, podemos hablar de, oh Dios mío, el nombre de esa persona que lo tengo en la punta de la lengua, pero bien, todos esos líderes que acompañaron a José Francisco Peña Gómez conformaron esa fuerza precisamente alrededor de José Francisco Peña Gómez como líder de masas. En el año 1978 llega el Partido Revolucionario Dominicano al poder, pero es José Francisco Peña Gómez el líder de esa organización política que lleva a esa organización política hacia el poder en el año 1978. No ocupó
los cargos, pero era uno de los principales miembros de aquella organización internacional que por eso José Francisco Peña Gómez se ganó, además del liderazgo dominicano, el liderazgo internacional, que es aquella organización que precisamente por esa organización pues conoció a grandes presidentes, como por ejemplo el presidente de Francia, a quien visitó durante mucho tiempo, tuvo unas excelentes relaciones internacionales, que yo, para mi modo de ver, ha heredado Peggy Cabral, quien es la viuda de José Francisco Peña Gómez. François Mitterrand era un gran amigo de José Francisco Peña Gómez y otros importantes líderes de la Internacional Socialista. Esa es la organización a la que perteneció José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez, entonces, en el año 1990, compitió con Joaquín Balaguer y Juan Bosch. En esa ocasión se dice también que fueron unas elecciones amañadas y que supuestamente Juan Bosch sacó los votos suficientes para ser electo presidente del país, pero supuestamente con las mañas de Joaquín Balaguer, pues volvió otra vez Joaquín Balaguer a gobernar, que ya había asumido nuevamente desde el año 1986 al 94. En el año 1994, Juan Bosch compite con Joaquín Balaguer en unas elecciones que fueron archi, super, recontra, reñidas. Y José Francisco Peña Gómez alcanza más de 1.500.000 votos en Santo Domingo. Entonces, ¿cuáles son las ciudades donde mayor cantidad de votos hay? Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago, son estas tres, quizás se me quede alguna, las principales ciudades donde mayor cantidad de personas votan. Si José Francisco Peña Gómez gana en la ciudad, en Santo Domingo, ¿cómo es que pierden las elecciones generales? Y entonces, ese cuestionamiento lo hizo José Francisco Peña Gómez, se hizo el intento de un acuerdo entre el propio Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez para llegar a 2 años de gobierno de Joaquín Balaguer, 2 años de gobierno de José Francisco Peña Gómez. Pero ese acuerdo no llegó a concretarse porque la cúpula del Partido Revolucionario Dominicano entendía que no debió aceptar José Francisco Peña Gómez porque entendían que Joaquín Balaguer era un viejo de mala maña y pudiera entonces entretenerlo y decirle que sí, que le va a dar los 2 años de gobierno, y cuando tú vienes a ver, se queda con el gobierno. Entonces se llevó a cabo lo que se denominó el Pacto por la Democracia. Bueno, ahí ese video que ustedes ven ahí, qué bueno que lo ponen los muchachos, ahí revela a José Francisco Peña Gómez sobre el acuerdo que le propone Joaquín Balaguer y que entonces se rechazó. Pregúntenle a los muchachos si tiene audio ahí para mostrárselo a los amigos televidentes. Si tiene audio, le vamos a poner así mismo, literalmente. Ahí, en ese video que ustedes vean ahí, se ve a José Francisco Peña Gómez diciendo a la cúpula del PRD, creo que fue en una reunión en un hotel, no recuerdo dónde, donde él decía y revelaba que le había propuesto el propio Joaquín Balaguer 2 años
pero que él no aceptó. ¿Qué dicen los muchachos? Bien, vamos a ponerlo con audio para que lo escuchen. Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Cuando se decidió la negociación, la embajadora norteamericana me llamó y me dijo, porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer, temía a un engaño del doctor Balaguer, y ella me dijo, doctor Peña Gómez, no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. Y nosotros queremos saber si usted va a negociar, porque no podemos hacer más nada que no sea respaldar la negociación. Y yo le dije, déjeme pensarlo. Finalmente, accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio Nacional a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo, y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman, no se mendigan. Entonces, le mandé a decir al doctor Balaguer que si él quería negociar conmigo, él tenía que ir a otro lugar que no fuera el Palacio Nacional, por lo menos a la primera entrevista. Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la Biblioteca República Dominicana, que queda detrás del Palacio Nacional, y él dijo que sí, que iba. Y llegó el doctor Balaguer a la Biblioteca República Dominicana primero, me tuvo que esperar como media hora, el moreno se dio todo su tono, y llegué, después que me estaba esperando, llegué allí, y le dije a Tuey, lee la carta que traje para el doctor Balaguer, una palma de fuego la carta esa, durísima. Y Balaguer nada más tragaba seco. Y dice el doctor Balaguer, mire, eso está bien, eso es una denuncia, pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron 2 veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado, me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado. Nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel. Usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Ahora bien, no le puedo negar que sentí una tentación. Sentí la tentación. Y le dije, doctor Balaguer, déjeme pensarlo. Y entonces Balaguer me dijo, podemos seguir mañana hablando. Y entonces me dijo, yo le voy a pedir, me dijo Balaguer, por Dios, no me haga venir aquí, que usted sabe que yo soy un hombre enfermo. Yo lo voy a recibir en mi casa. Y yo le dije, está bien. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad, con el fin de que ningún dominicano, por el hecho de adquirir una nacionalidad extranjera, y el resultado de todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahí, a partir de ahí, precisamente ahí está explicado por el propio José Francisco Peña Gómez, se lleva a cabo lo que se denominó el Pacto por la Democracia, se acortan los 2 años y se va a elecciones en el año 1996. En el año 1996, en esa reforma constitucional de la que se hace referencia precisamente Peña Gómez ahí, a partir de ahí se comienza a hacer lo que se denominaba los colegios cerrados,
Y votaban los hombres en la mañana y ¿cómo fue? Las mujeres en la mañana y los hombres en la tarde. Con los colegios cerrados, para que no hubiese mayor cantidad de personas. ¿Qué pasa? Que fue ahí también, en esa reforma constitucional, que se estableció lo que se denominó la segunda vuelta electoral. Y ahí el 50+1, que fue donde José Francisco Peña Gómez nunca pensó que Leonel Fernández, que era el contendor en aquella ocasión por el Partido de la Liberación Dominicana, le iba a ganar las elecciones, luego de lo que se denominó aquel acuerdo entre el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana, que se llamó, ¿usted recuerda eso? También en ese frente patriótico que se llevó a cabo entre esos partidos, entonces impidieron la llegada al gobierno de José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez, en su último, diría yo, después del año 1996, su última participación en las elecciones fue las elecciones municipales del año 1998. Pero fue en ese mismo año cuando le fue detectado un cáncer en el páncreas. José Francisco Peña Gómez, en un anuncio publicitario, decía que perdonaba a todos sus enemigos, a todos los opositores políticos por haberlo atacado en el país. Se trata de una de las figuras más emblemáticas y nobles que han existido en la República Dominicana. El entierro de José Francisco Peña Gómez, hay que decir, fue uno de los entierros más grandes que hubo en la República Dominicana. La capital entera, la autopista Duarte llena de gente con atuendos de color blanco y con las banderas del hacho prendido del Partido Revolucionario Dominicano. Fue el entierro más apoteósico que ha existido jamás aquí en la República Dominicana. Se puede comparar el de Joaquín Balaguer, que había mucha gente también, yo mismo estuve ahí, pero la verdad que era un líder de masas en la República Dominicana. Hoy, para conmemorar el 24º aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez, la alcalde del Distrito Nacional, el presidente Luis Abinader, encabezaron hoy un acto de remodelación del parque de la 17. Eso que ustedes vieron ahí, ponlo, lo pueden poner los muchachos, eso es en el... Eso fue, ¿dónde fue? En el cementerio. Fue en el cementerio. Cuando fueron... No, eso fue en el Centro Olímpico. En el Centro Olímpico fue eso. Cuando se velaban los restos precisas de José Francisco Peña Gómez. Una cantidad. Ahí está Leonel Fernández, que era entonces candidato presidencial. Ya era presidente de la República en el año 1998. Ya entonces fue de los líderes que fueron al velatorio en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Nosotros estuvimos ahí también como reporteros cubriendo. No vayan a decir, no vayan a calcular años, por favor. Bueno, el hecho es que hoy el presidente Luis Abinader estuvo en esta remodelación del parque de la 17, es una plaza, ¿cómo se llama? La avenida Padre Castellanos, precisamente, la 17. Y en ese puente de la 17, ahí era muy famoso que José Francisco Peña Gómez hiciera sus actividades proselitistas. Pues ahí, en esta plaza,
reinaugurada porque hace precisamente 10 años que no se le ponía la mano, pues ahora en esta remodelación se colocaron un salón, que ustedes veían al presidente y a Carolina Mejía en ese salón. Se hicieron algunas remodelaciones del parque infantil, que está ahí cerca, y se invirtieron unos 5 millones de pesos, yo vi en alguna parte. Dice que ha puesto a Dominicano como el centro de su política pública, entidad responsable de ejecución de la obra, sí, 5.3 millones de pesos, aquí está. 5.3 millones de pesos, y ahí se va se remozó oportunidad 1424, no hombre, pero aquí no lo dice, pero en una parte yo leí, en otra parte, precisamente, de todo lo que, del remozamiento de esto. Eso que ven ustedes ahí, son de las personas que fueron, mire si el hombre era líder, que mira a ese señor cómo conserva recortes periodísticos de José Francisco Peña Gómez. Sí, indiscutiblemente, me escribe María Hernández que Peña Gómez le quitó 2 años a Balaguer, dice ella, y es verdad, siempre recuerdo esto, María Hernández, cómo precisamente, históricamente, José Francisco Peña Gómez se habría convertido en el más grande líder de masa. Eso que ustedes ven ahí son las imágenes de cómo estaba la plaza y cómo ahora fue remozada. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, la cabeza de Carolina Mejía, pues hizo esta remodelación. No quería irme a la pausa comercial sin mostrarle esto a todos ustedes. Espero que la historia que hemos hecho sobre José Francisco Peña Gómez como líder de masa, como líder en la República Dominicana, no le haya aburrido. Nos vamos a la pausa comercial. Sucede y viene a ser que en el día de ayer estábamos hablando de un caso que ocurrió en un autobús, un minibús de los llamados corredoras, que tenía un tanque de gas como combustible. Y decíamos y criticábamos el hecho de que aquí una gran cantidad de vehículos de pasajeros de concho utilizan tanques de gas inapropiados. Fíjense bien, tanques de cocina como método de combustible. Y eso no es una instalación, es una instalación que se inventan los propios choferes. Ahora, hay un mecanismo que sí es un industrializado, que son los mecanismos para la implantación de mecanismos para utilizar gas licuado de petróleo como combustible. Tienen sus propios dispensadores, tienen sus bocas para inyectarle el gas licuado de petróleo como si se tratase de gasolina. Exactamente bien compuestos. Están las empresas que utilizan este tipo de instalaciones en los vehículos incluso que tienen gasolina, que pueden convertirse a gas licuado de petróleo. Cualquiera puede hacerlo. Ahora, utilizar gas de cocina o un tanque de cocina debajo de un asiento fue lo que provocó precisamente que lamentablemente tengamos que contar que 2 niños murieron en ese accidente. Había sido tomado por una persona, un transeúnte con el celular, advirtiendo sobre el peligro que corrían esos niños. Y posteriormente tuvimos las escenas de incendiar totalmente el minibús de que se hacía referencia. Ayer, como precisamente uno de los televidentes nuestros es el doctor Eddie Bruno, de la unidad de quemados del hospital
Ney Arias Lora, que antes estaba en el Luis Eduardo Aybar, ahora pasó precisamente al Ney Arias Lora. Y nosotros le pedimos a Bruno, al doctor Bruno, que nos diera las estadísticas con respecto a eso, porque él nos decía ayer, precisamente, con referencia a lo que nosotros habíamos denunciado aquí, que eso es común. Óigame bien, oiga lo que dice el doctor Bruno. Es increíble lo común que se ha convertido la quemadura de personas en este tipo de vehículos, siempre utilizando tanques de cocina como combustible. El señor que conducía el minibús está grave, dice. Y dice que la mayoría de los equipos que usan estos vehículos de transporte público son improvisados, o sea, no son instalaciones industrializadas. Y dice que más del 90% de los vehículos que circulan en la calle, que son carros de concho y esas voladoras, utilizan este tipo de combustibles inadecuados. Pero más aún, yo le dije que me consiguiera las estadísticas con relación a eso. El porcentaje general por quemadura, por flama, es de 56%, dice el doctor Bruno. Y de ese porcentaje, aproximadamente el 50% son por GLP. Y de ese porcentaje, más del 90% es por uso inadecuado. Voy a repetir los datos. El porcentaje general por quemadura, por flama, es de 56%. Y de ese porcentaje, aproximadamente el 50% son por GLP. Y de ese porcentaje, más del 90% es por uso inadecuado de las instalaciones de gas licuado de petróleo. Eso es lo que se usa aquí. Mire eso. Eso no tiene madre. Un tanque de gas de cocina como tanque de combustible. Eso no tiene mamacita. Y eso, usted ve, hay algunos que se lo ponen debajo del asiento. Suelto, claro, eso va suelto ahí. O sea, eso es una bomba de tiempo y en eso es que andan la mayoría de los pasajeros en este país. Pocas cosas ocurren aquí que se anda aquí con esa situación. Ay, caramba, cuánta mala noticia, pero hay que decirlas. Dicen, buscan, liberen 13 raptados en Haití. Yo vi un reporte en el día de hoy de la Cancillería que dice que no hay novedad. Se trata de 8 turcos, 2 haitianos, el chofer dominicano, ¿verdad? Y creo que hay 2 personas más que no la mencionan. Pero en total son 13 personas que estaban en el autobús, en el metro, que viajaba a Haití con esos misioneros turcos. Pero déjame decirles que ya la Turquía y un representante de los turcos aquí estaba y está en contacto con la embajada dominicana en Haití, con la Cancillería Dominicana y todo eso, para saber sobre el estado de esos misioneros también. Parece ser de alguna religión. Jackson Román, que es el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, dijo que no hay detalles, que no pueden ofrecer detalles sobre esta situación y no hay novedad. Pero entendemos nosotros que de alguna manera la Cancillería está haciendo lo posible junto con la Embajada de Turquía de conseguir con vida a estas personas. Ya se había hablado de el rescate de Carlos Guillén Tatis, quien es el ministro consejero ante la Embajada de Haití. Él vive en Elías Piña y
fue 4 días, duró raptado. Dicen por la misma banda, 400 Masusu, una cosa así que se llama esto. Y este hombre fue liberado, estaba bien de salud. Hoy dicen que fue internado por asuntos de deshidratación. Yo no sé, pero a mí me da la impresión de que eso fue un guiri, porque la gente ya estaba diciendo, pero vea que ese hombre estaba muy contento ahí, secuestrado, ya le estaban diciendo. Y para evitar precisamente esos rumores, pues entonces el hombre ahora se declara deshidratado. Pero bien, el hecho es que ojalá que estos pasajeros turcos, que el chofer dominicano, que es el chofer que manejaba el autobús de metro, que viaja a Haití regularmente, pues sean rescatados con vida. Preguntas que hace la gente. ¿Por qué la gente viaja a Haití si hay un grave problema ahí? Y la Cancillería ha recomendado desde el año 2021 que no viajen a Haití, al menos que no sea necesario. Pero usted ni yo sabemos cuál es la necesidad de mucha gente, porque aquí hay mucha gente que viaja a diario a Haití con todo el problema de la banda, por los grandes negocios que existen entre la República Dominicana y Haití. Las grandes industrias de la República Dominicana tienen una gran comercialización e exportación hacia Haití diaria. Mercancías del área de los comestibles, mercancías del área de la construcción, mercancías de las áreas farmacéuticas, mercancías de todo tipo. Entonces, uno se pregunta, pero ven acá, ¿y cómo es? En julio 7 del año, ¿cuánto fue? El julio 7 del año 2021, mataron a el presidente de Haití, Jovenel Moïse, y desde aquella época se ha manejado Haití sin gobierno. Y uno dice, pero ven acá, ¿y cómo que se maneja Haití? Con un primer ministro, la verdad que uno no lo entiende. Y esas bandas haciendo y deshaciendo con ellos, no ha podido ser posible ir a unas elecciones, no hay fuerzas armadas. O sea, yo no sé cómo hay gente que va a Haití, de verdad que no lo entiendo. Mañana, el presidente Luis Abinader va a inaugurar la Feria de Azonadores. Eso se va a hacer en el Hotel Barceló Bávaro Convention Center de Punta Cana. Eso va a ser mañana, se va a inaugurar, pero entonces eso es miércoles, ¿verdad? Mañana miércoles. El jueves a las 10:30 de la mañana, el presidente Luis Abinader va a dar la primera palada para el inicio de los trabajos del Codelpa AM Resorts de Punta Cana, otro hotel que se va a construir allá. Se va a ver una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, los trabajos de la ciudad colonial. También ese mismo día habrá encuentro con la prensa del Grupo Punta Cana, Katmandú, con ejecutivos Coral Hospitality Corp y con ejecutivos de Arayet. Ese mismo día, John Maxwell ofrecerá una conferencia. O sea, estamos hablando del jueves, donde se va a llevar una conferencia con John Maxwell, que eso es Dominicana se transforma, en Punta Cana. Señores, vamos a hacer otra pausa comercial. El Banco de Reservas de la República Dominicana está lanzando una campaña que se llama Invencibles. Ojalá que los muchachos tengan algunas imágenes ahí. Dice, el Banco de Reservas lanza la campaña institucional Invencibles, que resalta la fortaleza, unidad, determinación y resiliencia del pueblo dominicano.
dice que ha sabido sobreponerse a diversas circunstancias con esfuerzo colectivo e individual para lograr siempre lo que se propone. Y resalta el cambio positivo que está experimentando la República Dominicana. Invencible, el himno que usa la campaña es de Janio Lora. Enhorabuena para esa campaña publicitaria. Yo le voy a decir algo, es verdad, uno de los países que mejor resiliencia ha tenido en todos los ámbitos de la vida nacional, le voy a decir, en el sector de los empresarios y de los industriales, en el sector de los trabajadores. Señores, aquí los trabajadores, algunos de ellos trabajaron durante la pandemia presencialmente. Muchos de ellos, técnicos de televisión incluso. Y de zona franca, de cualquier otra industria, estaban al pie del cañón. Y después de esto, aquí ha crecido la empleomanía. No es lo que se requiere, no es verdad que aquí se ha suplido totalmente la falta de empleos, pero por lo menos hay mucha gente trabajando. Aquí el dominicano sale a trabajar, sale a buscar el peso, como dicen. Y lo otro, en el ámbito de lo que tiene que ver también la positividad del dominicano. Óigame una cosa, el sector turístico, la Organización Mundial del Turismo, premió a la República Dominicana, al Ministerio del Turismo, al país, por la recuperación del turismo en la República Dominicana y se pone como ejemplo. La República Dominicana se ha puesto como ejemplo en la recuperación del turismo. ¿Y usted sabe por qué? Los trabajadores del sector turístico. Porque aquí se habla mucho de los empresarios del sector turístico, de azonadores, de los dueños de hoteles, sí, pero esos muchachos de todas partes del país que se trasladan hacia las zonas turísticas más importantes. Estoy hablando ahora mismo, la meca del turismo dominicano es en Bávaro, en Punta Cana, pero en Puerto Plata, en Samaná, todos esos muchachos ahí buscando precisamente, bueno, de San Pedro de Macorís, es más, de Boca Chica y de Juan Dolio, hay gente trabajando en Punta Cana y en Bávaro. Y esa gente fueron a trabajar, se vacunaron 3 veces, la tercera vacuna se la pusieron, que por cierto, estoy viendo aquí un dato de que el Ministerio de Salud Pública dice que nosotros pudimos recuperarnos rápido precisamente por la vacuna. Señores, hasta mañana si Dios quiere.